Ok. Bueno, buenas noches Axel, buenas noches Héctor, buenas noches Buenas noches a todos. buenas noches a todos, a todas, o buenos días, buenas tardes, dependiendo. Aquí estamos, lunes 11 de julio del 2022, los Agondonters, a través de Urantia TV, transmitiendo a través de Urantia TV. Análisis y estudio del libro de Urantia. Estamos en la cuarta parte, capítulo 144.3, que es la oración del creyente. Y si nos da tiempo, vamos por el 144.4, que es más cosas sobre la oración, ¿no? Pero bueno, vamos a iniciar. Quisiera compartirles así día de inicio algo que ya había preparado. Aquí permítame compartirles la pantalla. ¿Ahí alcanzan a ver? Sí. Ahí se ve la imagen. Ujú. Bueno, pues esta es la imagen más reciente, ¿no? Lo anuncian como la imagen en infrarrojo más nítida y profunda del universo hasta la fecha. Hoy la publicaron, obviamente la NASA, ¿no? Es el primer campo profundo del telescopio James Webb y se muestran pues, galaxias, ¿no? Parecen estrellas, pero son galaxias, ¿no? Yo supongo que esas brillantes, ¿no, Héctor? Serán como las capitales de ciertas áreas del universo, ¿no? Y, Pues sí, y porque es medio. Fíjate que hay una. Con diferentes lectores, hay una controversia. O sea, yo sostengo que es difícil decir, según el libro de Urantia, cuál es una galaxia. Claro, aquí los científicos tienen sus términos, ¿no? Para decir una galaxia, por ejemplo, la de nosotros, la Vía Láctea, ¿no? O la de Andrómeda o alguna otra. Pero para los reveladores yo lo entiendo así, que se refieren, por ejemplo, a una galaxia o a nuestro universo, simple y sencillamente desde Nevadón, por la cantidad de planetas habitados. Y es una controversia, mucho con muchos lectores, porque entramos en eso de, no, pues es que, por ejemplo, algunos dicen que, por ejemplo, la Vía Láctea es el universo de Orvonton, el superuniverso de Orvonton, y que dentro de ese universo pues está Nevadon. Pero digo, y por ejemplo, estoy con esta foto, y todas esas demás galaxias que están ahí afuera, o sea, que me dicen, no, pero es que sí, es que los reveladores dicen que sí, y empiezan a dar muchos detalles, ¿no? A mí hasta me confunden y me hacen más bolas. Pero yo digo, es que es difícil, porque si los reveladores conforman una galaxia por cierta cantidad de mundos habitados, no por los que existen así de manera física, entonces yo digo que es difícil. Es difícil decir, de aquí a acá abarca el superuniverso de Orbenton, ¿no? Y de aquí a acá abarca Nevadon, o los demás universos, ¿no? O dónde está porque sí que casi en el centro de nuestra galaxia estaba, creo que es Ubersa, la capital del superuniverso. Entonces, digo, sigo sosteniendo que son datos difíciles hasta este momento, con la capacidad que tienen los científicos y los telescopios. Por una parte, pues sirve para calcular el número de planetas, ¿no? Y segunda, porque pues no sabemos cuántos planetas habitados hay que tengamos cerca. Entonces, sí es difícil, pero yo creo que va a seguir la controversia, y la verdad, cuando empiezan así a tratar de cada lector del libro antes de decir, no, pues es que, según sus conocimientos de astronomía, ¿no? O de lo que le entiende el libro, y decir, no, pues es que así abarca, este tamaño tiene orden, este tamaño tiene numerador. Digo, para mí, manera personal, es muy difícil saber. sí, Es muy, yo muy amplio, en esta foto que es muy amplia.
Sí, yo soy también de tu parte, ¿no? Los datos que da el libro Durantia, ¿no? 2 millones de planetas, ¿no? Son datos de administración, ¿no? O sea, como bien dices, en nuestro sistema, Satania, hay 1000 mundos habitados, pero seguramente hay 10.000, 20.000 mundos, ¿no? Pero de los habitados, solamente 1000, ¿no? Como bien dices, ¿no? Esos datos son, no son A los mundos, compatibles, ¿no? No, o sea, una cosa es los datos del libro Durante y otra cosa es lo que le estamos viendo, ¿no? ajá. Pero recordemos que ahorita hasta la publicación, bueno, hasta cuando se dio el libro, eran 619 planetas. Todavía no llegamos a los 1000 planetas habitados. El sistema, cada sistema, así como en esa parte sí tienes razón, cada sistema tiene que tener 1000 mundos habitados. Pero hasta cuando se dieron los documentos del libro de Antia eran 619. Nosotros somos el 606 en el sistema. Sí, Entonces, sí, tienes toda la razón. Entonces, todavía faltan, en este caso, a ver, hagamos con cuentas. No, 300 y cacho. 300 planetas por habitarse en nuestro sistema. Entonces, imagínense, entonces, repito, sí, como dices tú también, es difícil calcular cómo, hasta dónde abarcan todos las diferentes divisiones universales, ¿no? Sí, es difícil eso, pero bueno, aquí es impresionante, ¿no? La cantidad de que parecen estrellas, pero son galaxias, o sea, toda la creación, ¿no? Cómo ha estado, ¿no? Y ahí publicaba yo, bueno, escribía que, pues, como hay personas que siguen pensando que esto es al azar, que esto no tiene planeación, que esto es obra de la casualidad, y después de todo esto, la vida también, ¿no? O sea, no sé, es ignorancia, no sé, ¿no? Si esto es caos, como dicen los ateos, esto es un caos, ¿verdad? Ándale, Caos, qué bello caos, porque todo tiene, con esta fotografía, o sea, vemos cómo cada una de estas estrellas, cada una de estas galaxias, tiene su espacio, está ordenado, no es, bueno, así a simple vista se podría ver desordenado, ¿no? Pero cada una gira, tiene un tipo de giro, está en su espacio, o sea, cada uno tiene lo suyo, no está chocando, como dicen, algún científico decía que si fuera un caos, ni habría vida, porque planeta o estrella que se creara, meteorito que existiera, estaría chocando uno con otro. O sea, no podría haber vida definitivamente si fuera un desorden, o el caos, pues, como es. Y todo tiene su periodo, ¿no? Su tiempo, seguro. Las estrellas tienen vidas, bueno, nacimiento, su vida y su muerte, o sea, todo el universo así funciona, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? Y también en el libro, por ejemplo, en el libro Durantia viene los agujeros negros, ¿no? Que precisamente no es tampoco un accidente ni nada, sino están ahí para compensar la energía, ¿no? Ahí viene toda la parte científica del libro que a mí me impresiona, yo no le sé a eso, ¿no? Pero un astrónomo que lea eso y ahí va a solucionar varias cosas, ¿no? Pero es impresionante cómo hay manipulación de energía en el universo por conciencias, ¿no? O sea, no es al azar. Pero bueno, quería abrir con esta parte para que es histórico, ¿no? Esta imagen, pues la imagen del espacio más profunda, lo más lejano que hemos podido fotografiar. Hoy se publicó esta, ¿no? Bueno, dejo de compartir y continuamos con el tema, ¿no? Bien, para entrar en contexto también, pues me gustaría abrir con algunas palabras del Maestro Jesús, precisamente de lo último que dijimos, ¿no? Respecto a, bueno, de lo que comentábamos respecto a la oración y a la adoración, ¿no? Él dice, Jesús decía que cuenta historias, ¿no? Para animarnos a nosotros, ¿no? Para que perseveremos en la oración y no para y él nos quiere dar a entender que nuestras súplicas no van a modificar la decisión, ¿no? de un Padre justo, ¿no? De un universo justo, ¿no? Que nuestra insistencia, ¿no? Que por más que digamos que el sol se apague, y lloremos y todo eso,
Oye, no por eso vamos a, por repetirlo varias veces, no es para ganar el favor de Dios, ¿no? Bueno, cualquier deseo que alguien tenga, ¿no? Sino es para, sino esa insistencia a la que él se refería en la oración, es para cambiar nuestra actitud terrestre, ¿no? Eso lo repito en el último programa, ¿no? Que lo mencioné, esa actitud terrestre, ¿no? Se me hizo muy curioso, ¿no? Como muy materialista, ¿no? Esa actitud terrestre, y él nos trata de decir que no, hay más, ¿no? Hay algo más de fondo, ¿no? No repetir como perico, sino la oración tiene que ser profunda, ¿no? Y los apóstoles, ¿no? Ya entrando en este capítulo de la oración del creyente, los apóstoles le decían a Jesús, ¿no? Le insistían, oye, maestro, pues, ¿no nos puedes dar una oración modelo para, ya no para nosotros nada más, ¿no? Tratamos de entender lo que nos estás diciendo, de que sea del corazón y no repetirlo, insisto, ¿no? Vienen de una religión, una tradición judía donde tienen miles de oraciones y era repetir como perico, ¿no? Esas son sus reuniones, ¿no? En la sinagoga, ¿no? Y entonces le dicen, es para la gente que viene a verte, ¿no? Y nos preguntan cómo podemos orar, ¿no? ¿Qué oraciones nos da el Maestro Jesús, ¿no? Y tú, Jesús, no quieres dar nada, ¿no? Que todos los maestros hasta ese momento, ¿no? El último fue Juan el Bautista, ahí lo dicen un poquito adelante en el capítulo, pero que todos los maestros han dado oraciones, ¿no? Precisamente, ¿no? Para decirlas a su Dios, ¿no? Que porque Jesús no lo daba, no daba alguna oración. Y entonces ya con tanta insistencia, pues ya Jesús les dice, a ver, ¿no? Dice, así textualmente, dice, si aún continúan deseando una oración, se las daré a conocer, la que enseñé a mis hermanos y a mis hermanas en Nazaret. Y no habla de amigos, ¿no? Sino de los hermanos carnales y las hermanas carnales de Jesús, ¿no? Él les enseñó una oración, pero esa oración está muy interesante, ahorita la abrimos, pero hasta el momento me gustaría escucharlos, o si ya quieren entrarle al famoso Padre Nuestro, el original. No sé si ya habías tenido, Axel, esa oportunidad de leer en el libro de Durantia el Padre Nuestro original. Bueno, pues salvo este acercamiento, pues no, digo, es la primera vez que veo esta oración pues aquí plasmada. No la había leído antes. A mí me llama mucho la atención, releyéndola, ¿no? De hecho, ahorita, si gustas, Héctor, la lees así, sí, literalmente, para entrar en contexto todos los que nos estén escuchando, ¿no? Sí, está bien. Bueno, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana. Refresca nuestra alma con el agua de la vida y perdónanos nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez tan perfectos como tú. ¿Algún comentario, Axel, Héctor, de respecto a lo que les dejó este Padre Nuestro? Pues bueno, parte de lo que puedo decir es que sí, pues también cuando lo leí, pues, cuando empecé a leer el libro y que pues me apareció esta parte, pues es muy diferente y siento que mucho más completa que la que nos pues enseña la cristiandad, pero en este caso la Iglesia Católica. No sé, fíjense que estaría bueno investigar cómo lo rezan el resto de la cristiandad, ¿no? Independientemente de la Iglesia Católica. Pero dos cuestiones que me llaman la atención es precisamente esta parte de refresca nuestra alma con el agua de la vida y haznos cada vez más perfectos como tú. Que alguien diría, y lo he escuchado constantemente, cuando
pronuncio les comento la frase de lo que quiere el Padre es que uno sea perfecto. O sea, pues, ¿cómo va a ser uno perfecto, no? Si el hombre es, porque te has comentado que muchos dicen pues, es que el hombre es un animal y es imperfecto y no puede llegar a la perfección. Somos imperfectos, pero somos perfectibles. Y eso es lo que quiere el Padre, simple y sencillamente. Entonces, si venir incluido en esta parte del Padre Nuestro, si se cambia el Padre Nuestro tal como lo conocemos, sería un complementario. Y esta parte de así como también perdonamos a nuestros deudores, es para que reflexionara la gente, los que lo rezan, porque pues bueno, o sea, yo nomás veo cuando voy a misa y volteo a ver a la gente cuando eres el Padre Nuestro, pues si cierran los ojos, oran, pero me pongo a pensar cuántas de veras de esta gente entiende esa parte del Padre Nuestro, ¿no? Porque pues sí, pues es más fácil, pedir, ¿no? Danos nuestro pan para mañana, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre, sálvanos de la tentación y del mal. Pero si se entendiera, ahora sí que complementando estas tres frases, refresca nuestra alma con el agua de la vida, así como también perdonamos a nuestros deudores y has buscado unos perfectos como tú, si de veras se dijera de corazón, creo que sí haría cambios en las gentes. Sí, Axel, ¿quieres agregar algo respecto a esto? Fíjate que se me hace, me queda claro que va evolucionando, incluso por ahí el texto comenta que se le agregaron líneas, ¿no? Y que se quitaron líneas. O sea, más abajo habla de que se le agregó en el nombre del Señor Jesucristo y después porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás. Me queda claro que al final el lenguaje evoluciona, ¿no? O sea, toda esta construcción semántica, estamos hablando de unos textos que fueron diseñados hace cientos de años, hace miles de años, y obviamente pues han sido modificados. Todos los libros sagrados eventualmente han hecho versiones pues más coloquiales, de acuerdo al contexto. Incluso la versión de Urantia que yo tengo es distinta a la. Exactamente. Entonces, me queda clarísimo que la evolución de los textos va siendo de acuerdo a la época, lo cual me parece muy saludable. Porque obviamente, por ejemplo, en esta parte de las deudas, o sea, me suena, me gusta, ¿no? Como dice, perdona nuestras ofensas, porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se me hace un poco más entendible esa parte, ¿no? Digo, sí hay como mejoras en cuanto al tema contextual, quizá por cómo lo aprendí yo, obviamente, y se me hace como, o sea, muy, muy similar, ¿no? Muy similar. Obviamente el tema de refresca nuestra alma con el agua de la vida es interesante en relación a la parábola, más bien a la experiencia, al relato que contábamos que analizábamos de la mujer de samaritana, de Samaria. Hace sentido, ¿no? Y tiene como cierta correspondencia, aunque son en tiempos distintos, porque obviamente aquí entiendo que esta oración se la enseña Jesús a sus hermanos años atrás, y esa analogía que él habla del agua que si la tomas nunca más tendrás sed, se la hace a esta mujer samaritana años después, ¿no? Entonces sí es interesante cómo está esa analogía puesta y esa correspondencia de ideas y que tiene Jesús. Entonces está interesante. En general, pues yo creo que es una oración muy poderosa, y que al final por eso se ancla, al menos en la parte del cristianismo en muchos tiempos, ¿no? Pero pues sí, obviamente se va modificando para el entendimiento y la praxis en el día a día. Y sí, Axel, muchas gracias. Y
Es interesantísimo lo que mencionas, no lo había pensado. Pero cuando Jesús hizo esta oración, todavía no era 100% consciente de quién era. Ajá, o sea, todavía estaba muy chavo, ¿no? Ya sabía, bueno, estaba como confundido, ¿no? ¿Quién soy, no? ¿A qué vine, no? Ahí tenía como que esa confusioncita. Pero a pesar de eso, se me hace riquísima esta oración. Ya cuando, sobre todo esta, ¿no? Esta versión, lo que a mí me ofrece, o lo que yo entiendo de esta versión del Padre Nuestro, es que motiva a escuchar al ajustador del pensamiento precisamente, y hacer lo que Él nos dice, ¿no? O sea, lo que Él nos recomienda para evolucionar y en algún momento ser perfecto como lo es Él, ¿no? O sea, ya tiene ese contexto, ¿no? No sé cómo el ajustador, yo creo, de Jesús le dictó prácticamente esto, ¿no? Y porque tiene mucho, ¿no? Y ya como que la historia, fíjense, algo también interesante, la historia pues ya la había borrado, ¿no? Jesús regresa a Nazaret y borra, ¿no? Le dice a sus apóstoles, ayúdenme a quemar, a borrar todo, ¿no? Todo lo que yo dejé escrito, ¿no? Y ahí se fue, entre ellos el pizarroncito donde él apuntó la oración y la colocó en el muro, ¿no? La deshizo, ahí estaba borrada de la historia, ¿no? Hasta que los apóstoles le dicen, oye, danos una oración, y él, bueno, les voy a compartir la que le di a mis hermanos, ¿no? Y ahí es donde regresa, ¿no? Regresa la historia y nos llega a nosotros, ¿no? Ya bien modificada, como dice Axel, bueno, no bien modificada, pero sí, sí con algunos agregados ahí. Sí, más refinada. Y fíjate, algo que comentas, que está muy interesante, ahí decía que los maestros judíos tenían entre 25 y 30 oraciones que compartían a sus discípulos, ¿no? Para que pudieran orar en las sinagogas o en algunos, incluso en la calle. Cuando Jesús crea esta oración, justo por lo que comentas, él todavía tiene la formación tradicional y está en ese proceso de descubrimiento. Entonces, no es raro que él, en ese orden de ideas, a partir de lo que él está aprendiendo propiamente como humano en el texto judío, él crea esa oración familiar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para la bendición de los alimentos, cuando damos gracias en la casa, pues lo normal, yo escuché la oración de mi abuela y tiene unas ciertas palabras medias chistosas, porque haz de cuenta, dice, gracias por estos alimentos dados por vuestra largueza. O sea, es parte de la oración de mi abuela, que a la fe también 92 años, y cuando le toca hacer a ella la oración, entre las palabras que dice por estos alimentos dados por vuestra largueza. Es una expresión que, si bien no es de nuestra época, estamos hablando de hace 50, no más, hace 80 años quizá ella la aprendió o la evolucionó, al menos hace, no sé, más, no, 70 y 60 años. Y hoy, es decir, vuestra largueza, a ver cómo está el rollo, pero ya cuando lo tratas de interpretar y lo bajas a un término coloquial, sí, o sea, habla de esa largueza de la mano de Dios, o sea, ese alcance infinito, esa bondad, ese amor, ¿no? Podríamos interpretarlo así. Entonces, de esa misma forma, nosotros, bueno, yo he creado una oración para dar gracias por los alimentos con mis sobrinos, y tiene ciertas partes específicas, tienen un propósito que desde mi conciencia, no es que yo me la haya aprendido solito, sino igual agarré alguna que me gustó por ahí y la perfeccioné a un contexto amplio y que pueda abarcar todas las partes, tanto la cadena de suministro como la gratitud al Padre y pedir por otros. Entonces, obviamente Jesús, en ese contexto propio de la época, pues crea una oración familiar, yo creo, o sea, para ese contexto de decir, por cómo lo percibo, gracias por lo que me das, dame para mañana, líbrame del mal, líbrame de la tentación, mal, y ayúdame a ser perfecto, permíteme ser perfecto como tú. O sea, son elementos como muy estructurados, y me queda claro, él recoge del aprendizaje que tienes disponible hasta ese momento, y en esa
sea, en esa formación o costumbre de los maestros judíos de crear oraciones para la gente con la que comparten. Sí, es cierto, qué interesante. De hecho, Juan menciona por ahí arriba, que no la encuentro todavía, hay una oración que Juan les enseña y es muy similar al Padre Nuestro. Sí, o sea, de hecho lo leímos, nada más que no recuerdo ahorita el apartado, justo igual ¿No es en el bautizo? ¿No fue durante el bautizo? No, de hecho tiene poquito que lo leímos eso, que justo le hacen como la pregunta, o sea, este tema de la oración pues ya viene como en el contexto y él dice, bueno, es que Juan nos enseñó una oración que es de este tipo, ¿no? Entonces, y habla justamente de eso, de como un Padre Nuestro un poco más simplificado, como no lo hilé, pero bueno, si sale ahorita más adelante, pues lo... Exactamente, no tenemos tiempo todavía. Y también algo que decía referencia Héctor, por ejemplo, en mi libro Durantia, que es del 93, es la traducción del 93, dice, vivifica nuestra alma con el agua de la vida, ¿no? Y como una palabra te cambia el contexto, ¿no? Bueno, no el contexto, pero... sí, dice vivifica y en la mía dice refresca. Sí. Y para mí es más poderosa el vivifica, ¿no? O sea, tiene una profundidad más amplia que el refrescar. O sea, entiendes el refrescar cuando ya entendiste la analogía del relato de la mujer samaritana, pero si no tienes ese contexto de ese documento, pues refresca mi alma. O sea, ahí te va el cubetazo. Sí, cada quien le va a dar la interpretación que quiera, pero cuando ya tienes claro el contexto del agua de la vida, ¿no? O más bien del agua viva, dices, ok, o sea, refresca mi alma con el agua de la vida, que es la palabra, o es el evangelio, o es la voz de Dios. Exactamente. Y al mismo tiempo es la voluntad, entonces ya es como una introspección más compleja, o sea, refresca mi alma con tu palabra, con tu voluntad, ¿no? Pero sí es cierto, si no es por ese el relato de la samaritana, tampoco hubiera comprendido esta línea, pero está bien, sí, me gusta. Queda muy escueta, o sea, sin contexto, queda muy escueta, entonces, yo creo que por eso ahí, para no tener que meterle tanto rollo, pues le cambian, ¿no? Evolucionan esa línea del Padre Nuestro convencional. ¿Cuál sería el análogo en el Padre Nuestro actual? En esa parte de refresca nuestra alma. Como dice, la pones difícil. No, esa no, bueno, no somos algo de pisa, si la Iglesia Católica es Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No viene nada referente al agua. Yo creo que no lo entendieron. No lo entendieron y mejor vamos a borrarlo. ¿Sí? Pues más que no entender, es un concepto complejo, como lo estamos viendo ahorita. O sea, recordemos que, bueno, al menos lo que yo deduzco o infiero, esta información seguramente estaba disponible en libros antiguos para todos los creadores de estos modelos de negocio y religión, ¿no? Entonces han ido puliendo y adaptando cosas en función de lo que está como en boga, ¿no? Y estas encíclicas y todo lo que se va creando nuevo. Entonces, cuando crean el Padre Nuestro y todo el rollo, o más bien lo van perfeccionando, yo creo que es una de las partes que pulen, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Esto hay que sacarlo, porque no hace falta. Sí, está de más. Exacto, está de más. Más cercano, a lo mejor conoces hacerlo más cercano al vulgo, como dirían antes, ¿no? Exacto, entonces, si le metes el rollo del agua viva, sería como traer el contexto y tener que explicarlo cada vez, ¿no? O sea, refresca mi alma, vivifica mi alma, no, mejor que se queden en ese, perdona mis pecados, como yo perdono las ofensas de los demás. Cierto. Si te debo algo, pues ahí me lo apuntas y yo bien,
Entonces, Y precisamente, ya más adelante en la página, nos menciona, ¿no?, que Jesús enseñó que la oración eficaz debe de tener ciertas características. Número uno, tenía que ser altruista, ¿no? No solamente para sí mismo, ¿no? Y casi siempre oramos para, híjole, que se me haga esto, que me gane la lotería, Diosito. O sea, siempre buscando un pantalla. ¿Tú quieres compartir pantalla? Para acompañar tu descripción. Nada más quiero compartir, quería comentar algo antes. Adelante, que te preguntó todavía respecto al Padre Nuestro. No se me ocurrió buscarlo para esto, bastante que lo estamos platicando, pero creo que hay un Padre Nuestro de Andoni Fonta y hay un Padre Nuestro de Balamatia. Órale. Más no recuerdo, a ver si no estoy equivocado, pero sí, ya también no da tiempo para buscarlo. Pero de eso no me acuerdo, y sería súper interesante, ¿eh? Sí, digo, si no estoy equivocado, o lo estoy confundiendo con los mandamientos que manejaban tanto en Fonta como los que manejaban en Balamatia. Porque son los primeros seres humanos, nada más así. Déjenme de buscar, porque sí, eran más rudimentarios, ¿no? Decían la fuerza de lo que sustenta la vida, algo así. Sí, eran más rudimentarios que esos Padres Nuestros. Pero déjenme, después lo investigo bien para la siguiente, ándale, para la siguiente nos sirve todavía. Y luego saber si más bien me lo estoy confundiendo, digo yo, con los mandamientos que tenían cada uno de ellos también. O podría ser también con Adán y Eva, ¿no? No sé, pero ahí lo sí, pero ahí lo investigo, se los investigas, ¿va? Después, pero adelante, sigamos hablando. Adelante, Axel, el hacker, ¿cómo le hiciste para compartir? Órale, está bien. Permiso. A ver si se ve este cuadrito. Sí. Sí, se ve. Básicamente ahí nada más como apoyo visual para lo que estás comentando. Entonces, si quieres continuar. Ok. Entonces, decía Jesús, tiene que tener ciertas características. Número uno, que sea altruista, no solamente para sí mismo. El número dos, que sea creyente, o sea, conforme a la fe, ¿no? Y bueno, aquí yo quiero recalcar la fe. Si no tiene fe, no funciona, ¿no? De acuerdo a a la importancia que le dan a la fe en todo el texto, que si no se manifiesta con fe, de nada sirve, ¿no? Son palabras a lo bestia, pero bueno. Tercer punto, que la oración sea sincera, honrada de corazón. También, o sea, debe de salir, precisamente por eso él no permitía repetir oraciones, ¿no? Dice, pues las dices de dientes para afuera, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero debe de salir del corazón, ¿no? Debe de ser sincera desde el corazón, ¿no? Y ese es el punto 3. Punto 4, debe de ser inteligente, conforme a la luz, ¿no? O sea, repito, yo creo que con cosas que no tengan que ir en contra de las leyes universales, ¿no? Insisto, que la gravedad ya no exista y que yo flote, ¿no? O que se apague por un momento el sol, o sea, cosas que vayan conforme a la luz, yo lo vinculo conforme a la ley universal, ¿no? A las leyes universales que ahí están, ¿no? El único que podría haber quebrantado un poquito la ley, y eso porque él las hizo, bueno, no sé si fue quebranto ya, pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? Es Jesús, ¿no? Precisamente con la resurrección de Lázaro, pues es universo, puede hacer lo que quisiera, ¿no? No tenía que pedirle permiso a nadie, ¿no? Pero bueno, eso ya lo platicaremos cuando lleguemos a esa parte. Y el quinto punto es confiada, ¿no? Sometida a la voluntad infinitamente sabia del Padre. Podemos decir todo, pero que suceda lo que me haga cada vez más perfecto, así como tú eres perfecto, Dios, ¿no? Al final es eso, ¿no? Esas palabras, ¿no? Todo lo que suceda lo que yo quiero, pero finalmente me pongo en tus manos, ¿no? Que suceda lo que tú creas perfecto para mí. ¿Cómo ven? Fíjate que aquí hay un tema bien interesante que es justo el de acuerdo con la fe. Lo abordábamos en la sesión pasada,
muchas veces el individuo, bueno, usualmente estamos por naturaleza predispuestos a querer creer en algo, ¿no? O sea, en querer creer en la existencia, en lo superior, viene como inherente en nuestra naturaleza, o al menos así lo hemos heredado. Entonces, por ahí en el texto dice, pedimos sin fe, ¿no? Pedimos realmente sin creer. Entonces, aunque le agrega cierto valor al rezo, que es como, igual, fíjate que me gustó haberlo leído, que le da un valor al rezo como una parte disciplinaria de enfoque, ¿no? O sea, como que te crea el hábito de hacerlo y de estar como en esa frecuencia predispuesta. Sin embargo, en la parte de la oración, dadas estas características, es muy distinto al rezo. Incluso el rezo lo hace como para una parte de comunidad, de compartir entre los que creemos lo mismo. Pero el tema, aún así, en el tema de la fe, se me hace que es como la parte, pues, medular, porque puedes estar compartiendo, o sea, siendo altruista, pidiendo por otros. Puede ser una petición honesta, puede ser una petición congruente o coherente, o sea, que sea algo real, posible, factible, y en alineación con la voluntad del Padre, ¿no? O sea, algo que es bueno, bello y perfectible para mi vida. Pero si yo en verdad no creo que puede ser, se va al traste, porque yo tengo duda en mi corazón. Entonces, si tengo duda en mi corazón o no tengo la fe de que es real, es bueno para mí, no va a suceder. Como que es el ingrediente, y más adelante lo dice, y lo comentamos la sesión pasada, ¿no? O sea, cuando realmente tienes fe, puedes resolver montañas de problemas, ¿no? Pues realmente sucede la creatividad a través de la fe, porque creo que es posible. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Héctor? Pues sí, como dice Axel, de acuerdo a esa parte de ser creyente, de acuerdo con la fe, pues qué tanto de veras crees en Dios, qué tanto, porque le podemos poner, pasa con mucha gente, se le puede poner como parte, pues está el viejito ahí arriba flotando, ¿no? Y nos está viendo y nos va a castigar. Entonces, y nosotros ya lo entendemos un poco más, ¿no? Que es una entidad mucho más grande, mucho más importante y pues que en realidad tiene poder. Pues es esa parte de, como es aquí, para que sea eficaz la oración. Y un poquito en cuanto se dice de la parte de que sea inteligente, ya con ese un poco de más discernimiento espiritual, pues sí, ya no pides cosas materiales. Si ya en esa parte de la inteligencia dices, bueno, pues es que yo quiero más algo como más llenador, se diría, ¿no? No tanto, ya pedirías más, no sé, ¿qué te gusta? Sabiduría, más paz espiritual, paz mental, ¿no? Ya no pedirías tanto, si te estás en un nivel de inteligencia más bajo, pues sí, seguirías pidiendo cosas materiales, pero ya con un nivel de inteligencia más, y ya eso dice, de acuerdo con las propias luces, entonces ya pides cosas más, más con valor, ¿no? Más, sí, más para tu crecimiento espiritual. Y de hecho, en cuanto enciendo mi celular, hay una imagen que yo puse, y precisamente es una frase que me gustó mucho sobre la fe, ¿no? Yo me preguntaba mucho qué era la fe, ¿no? O sea, que en verdad, ¿qué es la fe? De que tanto nos hiciste el libro Durante y todo eso. Obviamente ahí vienen, ¿no? Algunas definiciones bien claras, ¿no? Y hay una que les repito, aquí se las voy a mencionar. Dice: fe es adelantarse a la victoria y agradecer antes de que ocurra. Es sentir paz en el corazón, sabiendo que Dios no va a fallar, ¿no? O sea, llegar también a hacer eso, pues ya es algo pro, ¿no? Pero es lo que se nos pide aquí, ¿no? Practicar con eso, no repetir como perico, ¿no? Aquí dice que Jesús era particularmente contrario a orar en público, ¿no? Entonces les enseñó a sus apóstoles
a orar siempre en secreto, ¿no? A salir a solas en medio en la naturaleza, ¿no? Eso me gustó mucho, ¿no? Que se iban a la naturaleza, a los bosques, a las montañas, ¿no? Hemos platicado mucho también sobre eso, ¿no? Todo la energía que te da, o el contexto que te da estar en una montaña, ¿no? Ya lo platicamos mucho. Y también a entrar a sus habitaciones, ¿no? Váyanse cada quien a su habitación y ahí oren, ¿no? Pero bueno, eso también lo quería mencionar, cómo a Jesús le gustaba orar, ¿no? Esa parte, y como lo vemos con la mayoría de los creyentes, independientemente y aparte aún así también con algunos ya del libro de Durantia, esta parte altruista, seguimos muchas veces, sigue rezando de manera egoísta, ¿no? Y dame, Padre, ¿no? Sí, cura a mi pariente, ¿no? Que está enfermo, deja que mi hijo prospere, ¿no? Esa parte, y la última también, la de... A ver, Héctor, permítame tantito, para también tocar ese tema del altruismo. Sí. Es cierto, o sea, pero tampoco es malo, ¿no? También irnos al otro extremo, ¿no? De hecho, aquí adelante en el libro menciona que Jesús oró para él mismo en sus crisis terrestres, ¿no? O sea, hay dos cosas, ¿no? Jesús era humano, estaba en una vivencia humana, ¿no? Entonces, pues también tenía esas partes de choque y de sufrimiento o de no entendimiento, ¿no? Como cualquier ser humano, como nosotros, ¿no? Y también el que esas oraciones ahí sí ya las concentró para él, ¿no? Pero ¿cuántas veces hacemos lo siguiente? No oramos, o sea, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, hasta que necesitamos algo. Ay, Diosito, y ahí sí vamos a arrodillarnos al templo, ¿no? Entonces, ¿por qué no orar diario, ¿no? Como él lo hacía, y para todos, ¿no? Que mis apóstoles entiendan, ¿no? Entiendan un poquito de lo que les explico, etcétera, o sea, para los demás. Pero llega el momento en el que, si nosotros necesitamos una oración para nosotros, no es malo, ¿no? También aclarar eso, ¿no? Sí. Y quería ahorita que dijiste eso de que nos olvidamos de Dios, es como una analogía que acabo de ver en algún lado, no recuerdo de dónde, que decía, ¿no? Se nos descompone el zapato y vamos con el zapatero, ¿no? Nos pone el zapato y nos olvidamos de él, ¿no? Y después nos olvidamos de él. Tenemos hambre, vamos con el del pan, y ya se nos olvida el resto del día, el resto de la semana, el panadero, ¿no? Pasa muchas veces también con la gente. Lo necesitamos, ya, Dios mío, como tú acabas de decir. Dios mío, pues ahí vamos a ver. Y el resto del día, el resto de la semana ya no nos acuerda. O mucha gente nada más se acuerda el día de misa, los domingos. Y el resto de la semana se olvida, como dejándole otra que se me acaba de ocurrir, a la chacha, ¿no? Ahí estoy a la limpieza, mientras yo me voy a la parranda, entonces ya cuando quiero ver que ya habías hecho la limpieza. ¿Y qué pasa? Que nos enojamos con Dios porque no nos limpió la casa, ¿no? Pero sabes que yo creo que hay parte de un enfoque que es la plegaria y la gratitud. O sea, creo que son dos conceptos que estamos acostumbrados, educados a orar para pedir, en lugar de orar para agradecer. Si todos los días agradecemos al Padre por lo que nos da, por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que fuimos, por lo que venimos, porque las gracias que recibimos, por las bendiciones, por las pruebas, los desafíos, los problemas, el aprendizaje, el crecimiento, la verdad, la mentira. O sea, si agradecemos por todo lo que tenemos, cada día tendríamos un pretexto o razones para hablar con el Padre. Exacto. Afortunadamente, el enfoque que se ha construido a lo largo del tiempo es una oración en formato de plegaria, ¿no? Te agradezco, te reconozco, pero móchate, ponte la del Puebla. Necesito lana, necesito trabajo, necesito salud, necesito acá, necesito allá. Entonces se vuelve una relación transaccional. Lo platicamos hace muchas sesiones, el amor transaccional, el concepto que plasmé en uno de los proyectos de libros. Se vuelve una relación de amor
y de una relación de adoración, de intercambio. O sea, cuando deberá ser de gratitud absoluta. Gracias por la vida que tengo, por el aire que respiro, porque hoy desperté, y lo he dicho en algunas charlas, o sea, ¿cuánto pagaste hoy por el cuerpo que traes puesto? ¿Cuánto pagamos por el vehículo que ocupamos todos los días de la vida? Cero. O sea, no hay que pagar una cuota para poder montarme en mi máquina y moverme, y leer y aprender y comer y disfrutar la vida y apreciar el aire, o sea, escuchar con los sentidos, palpar, degustar. No nos cuesta un peso. Y es gratis, digamos, de alguna forma, ya nos lo dieron. Entonces, a veces no somos capaces de reconocer esas gracias porque las damos por sentado. Entonces, habría que rebobinar y replantear el concepto de esta conversación con el Padre. O sea, que en lugar de pedir, agradecemos. Y ya en consecuencia hay teorías que hablan justamente que cuando agradecemos por lo que tenemos, el lenguaje del universo pues, nos va a dar más de lo que tenemos, ¿no? De lo que estamos agradecidos por tener. Y yendo un poquito más allá, que de hecho viene más adelante, el agradecer y sentir que ya lo tenemos, eso es crear con la adoración, el agradecer sin haber recibido lo que queremos, eso como es una forma para manifestar, ¿ok? Es una técnica, una herramienta. Nada más ya encontré la oración de Juan, nada más como para cerrar ese tema. Ok. Está en el 144, en el apartado 2, que es el primer párrafo, y dice: efectivamente Juan os enseñó una forma sencilla de oración. Oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria, revélanos tu amor y deja que tu Espíritu santifique nuestro corazón para siempre jamás. Amén. Está buenaza. También está bonita. La verdad está buena porque realmente es muy práctica. Límpianos del pecado, lo contempla el Padre nuestro. Muéstranos tu gloria, lo contempla el Padre nuestro. Revélanos tu amor, lo contempla el Padre nuestro. Y deja que tu Espíritu santifique en tu corazón para siempre. ¿No? Que es el agua viva de la que habla Jesús. Exactamente. El agua refresca nuestra alma, vivifica nuestra alma para siempre jamás, ¿no? Si te das cuenta, más bien si se dan cuenta, son elementos que comparten en distintos momentos, obviamente, porque cuando Juan crea esto tampoco conocía a Jesús y tampoco tenía una instrucción aparentemente divina. Obviamente escuchaba a su revelador, pero desde su contexto un poco más pragmático, más dogmático. Pero es interesante las similitudes que tienen y insisto, es parte del contexto, parte de la formación de las mismas escrituras que ambos estudiaron en tiempos distintos y que revelan al mismo tiempo la intencionalidad de este nuevo evangelio, de este nuevo reino, que es el buscar el amor del Padre, una nueva versión de Dios, una nueva versión del Creador, y obviamente al mismo tiempo la adoración, aunque está implícita en el rezo, se busca la adoración, ¿no? Muéstranos tu gloria, revélanos tu amor. O sea, es una contemplación del Padre, pero aquí obviamente canalizada a través de un rezo. Quiero hacerles una pregunta, porque también es parte, es bueno que entre otros también muchos lectores vemos las opiniones, ¿no? Pero también me llamaron la atención en una cuestión. Alex, Axel, ¿puedes dejar de compartir esa? Sí. Digo, o sea, si no tienes ya otra cosa que no tengo nada de relación con. No, ya se abordaron. Perdón, Héctor. Bien ahí. Sí, no perdón. Hay lectores del libro de Dante que están empezando a escribir oraciones, empezando a hacer como rezos. Bueno, esta persona decía que son oraciones, ¿no? Que él, por estar inspirado en el libro de Dante, ha empezado a escribir oraciones. Sinceramente, yo estuve en contra. Hay quienes, otros lectores decían, no, pues estoy a favor, porque pues es algo, no es algo como dogmático como los rezos que hay en la Iglesia Católica, ¿no? El cristianismo en general. Pero bueno, pero es que si nos están dando
nos están diciendo que podemos hablar directamente con el Padre, que no es necesario nada escrito para dirigirnos a Él. Digo, está bien, a lo mejor como un poema, no sé, algo anecdótico podría ser, pero para mí se me ve algo como que peligroso para el movimiento urantiano, de que se estuvieran empezando a escribir oraciones para al rato hacerlos como algo de que, bueno, pues ahora le aplico esto para dirigirme al Padre, ¿no? Me decían, es que no está mal, es que sí es una manera para que lleguen los que no saben orar, los que no saben hablar con el Padre. Digo, bueno, sí, está bien, repito, un poco como algo, un souvenir, no sé, algo así. ¿Ustedes qué opinan? Es respetable, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Así que se empiece a ver oraciones en el movimiento. Pues mira, yo digo, ya lo he manifestado, creo que en las dos ocasiones, en esta sesión y en la anterior. La repetición tiene un propósito quizá mucho más básico, que es el rezo, más adelante por ahí lo menciona. Aunque Jesús no estaba a favor, no era el propósito último al que quería llegar. Aquí dice algo bien interesante, dice: la repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe, aunque desatinada o imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. Entonces, es un contexto, yo creo, de expansión que te va allanando el camino. O sea, cuando no tienes un contexto formativo previo, puede resultar complicado. O sea, si tú a una persona le hablas de virtudes, tal vez para la persona sea algo muy elevado y te dice, eso no es para mí. Cuando le hablas de valores, tal vez te diga, sí, se me hacen familiares. Y cuando tú le hablas de ser buen hijo, ayudar a tus padres, ayudar al prójimo, echarle la mano a tu hermano, ayudar al desvalido, lo hace muy asequible. Y lo hace que él eso sí lo puedo hacer. Cuando en realidad, cuando desarrolla la habilidad y lo practica de forma constante, está siendo una persona virtuosa, un ser humano virtuoso. Pero él no lo hace de forma consciente. Él solo sabe que está actuando de buena fe, de buen corazón, es un buen ser humano, un buen ciudadano, una buena persona. Pero en la realidad, él está practicando una virtud más elevada, la caridad, el amor al prójimo, etcétera, etcétera. Siento que en la repetición se crea el hábito. Bueno, no lo siento, es algo que lo conocemos, y en nuestra humanidad, nuestras máquinas requieren la repetición para crear una rutina. Entonces, si bien es cierto, Jesús dice, él no está como a favor de que sean oraciones así, ¿no? Los 25, 30 y de ahí no te salgas. Sin embargo, reconoce que nuestra humanidad a veces nos limita en la apertura de la mente y del corazón para el aprendizaje auténtico. Entonces dice, bueno, está bien, empiecen por lo básico, repitan prácticamente para que nazca en ustedes el contexto. Y muchas veces, esto platicado con algunos sacerdotes y vivido en primera persona en retiros espirituales, de pronto en esa introspección y en esa réplica, en esa súplica, encuentras la luz y dices, ok, esto no lo había visto, tan solo con el ejercicio de hoy. Yo he recitado 1000 veces a lo mejor el Padre Nuestro y de pronto escuchar esta versión le da un contexto distinto al propio Padre Nuestro. Entonces dices, wow, no lo había pensado desde ahí. O sea, y esto obviamente es a partir del estudio que tenemos durante X tiempo y que hoy se revela para nosotros en esta experiencia. Entonces, yo creo que la creatividad que surge en una persona al hablar de un mismo tema permite darle luz a otras personas que están en esa frecuencia, están en la misma frecuencia de esa persona. Recordemos lo que platicábamos hace algunas sesiones. O sea, creo que el desafío más grande para nosotros al tener este conocimiento no solo es asimilarlo y ponerlo en práctica, sino cómo compartirlo de una forma que sea asequible al mayor número de personas. Entonces yo creo que ese es un medio
muy interesante. ¿Cuál es el riesgo? Coincido contigo, que se vuelva algo dogmático y que caigamos en lo mismo que hemos caído en los últimos 5,000 años, ¿no? Ujú. Crear una religión y crear fanáticos y crear no, es que es así por este lado, y en la versión fulanita ya crear de esta forma. Creo que ese es el riesgo, ¿no? Y creo que pues, por eso hay 5 revelaciones, ¿no? Porque no aprendemos tan fácilmente, somos reacios. Pero creo que como herramienta de aprendizaje, para mí sería como un método pedagógico más para aprender. El riesgo, no irnos con esa, no caer en en esa forma de los maestros judíos de crear nuestras 25 o 30 oraciones establecidas y que la hagamos. Sí. Eso sería nada más. Sí, que se fuera, que te tienes que aprender esto para pasar al, digamos, decir, ¿no? Exacto, Para sí. pasar al primer mundo de estancia, ¿no? Te tienes que aprender este librito, ¿no? Sí, o sea, no crear esas estructuras que al final dividen. O sea, son estructuras de pensamiento que pueden crear escuelas y crean maestros. No estaría mal si el fin último es la exaltación del ser y que nos acerque. Creo que es disfuncional, no es que esté viendo mal, sino es disfuncional cuando se fomenta el ego del propio maestro, se crea la división entre los aprendices y se crea el conflicto entre las ideas. Creo que ahí es donde está lo peligroso. Al final recordemos que somos individuos y como seres humanos tenemos habilidades de aprendizaje diferentes. Hay los que son sensoriales, auditivos, visuales, kinestésicos, en fin, o sea, tan variada es la forma de aprendizaje como las formas de enseñanza. Entonces, alguien que se relaciona con un estilo visual, pues va a decir, no, pues este maestro me funciona, su filosofía me funciona, su método es mejor que el otro, y es ahí donde está el error, o más bien el talón de Aquiles de cualquier doctrina o cualquier mensaje de este tipo. Cuando el propio individuo dice, y más adelante lo menciona, creo que en este mismo apartado del 44, que había una de las 3 razones por las que no Jesús y sus apóstoles se guardan una temporada, es por las tensiones que había entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Qué irónico, ¿no? Y fíjate, viene mucho a este tema. O sea, es tan apasionado el individuo que dice es que ellos están mal, ellos casi son herejes, porque están en contra de lo que Juan era el ungido por Dios, él decía, por decir algo, ¿no? Bueno, palabras raras ahí. Entonces, cuando se crea esa división del propio aprendiz, del propio discípulo, es donde ya se regó el tepache. ¿Por qué? Porque ya se fomenta el ego, se fomenta una división y se crean ideologías y metodologías que se alejan del propósito que ambos estaban unidos. Entonces, ahí ya caemos en algo donde nos pone en la situación de todas las religiones de hoy en día. Cada una defiende su postura y en el documento pasado lo veíamos como Jesús dice, llegará un momento, bueno, el documento dice, llegará un momento en donde la forma no sea importante. Lo que prevalece es la comunión con el Padre, la aceptación de su voluntad y tu comunicación con el ajustador. Pero nos hemos complicado la existencia porque queremos darle el sentido que hemos heredado, validar nuestras propias creencias, y yo creo que eso es lo peligroso de una mala conducción o una mala interpretación del propósito del texto. Lo demás, si nos acerca, suma. Bueno, yo, en mi opinión, creo que esa persona que hace sus oraciones, pues sí, o sea, que se sienta inspirado y que haga un libro lleno de sus oraciones, pero que sean para él, nada más. O sea, está bien, o sea, yo también puedo hacer y he cambiado de mis oraciones, pero son mías.
no se las enseño a otras personas, ¿no? ¿Por qué no mejor estos que son 5 capítulos, mejor mostrárselos a las personas, ¿no? Para que se hagan conscientes de que pueden hacer sus propias oraciones. Ahí está la receta básica. Si quieren receta, ahí está la receta de Jesús, él mismo, ¿no? Esos 5 puntos, ¿no? Ahí está tu receta, ¿no? Haz tu propia oración. Y lo comentamos la vez pasada, el problema es que no quieren esa responsabilidad, no quieren adquirir esa responsabilidad de conectarse directo a Dios, ¿no? O sea, ¿qué miedo tienen de conectarse? ¿Qué han hecho? ¿Qué miedo tienen de conectarse con Dios directamente, ¿no? Híjole, no, mejor no, porque así ya no vas a ver lo que hice hace no sé cuántos años. O sea, tú crees que no sabe para empezar, ¿no? ¿De quién soy yo para hablar con Dios, no? Exactamente, también eso, ¿no? ¿Quién soy yo? No, eso no lo creo. Mejor que el Padrecito me dé una oración, la repito 1000 veces y ya me libré del pecado, ¿no? Y también la oración es un escalón. No me acuerdo, también la vez pasada lo platicábamos, ¿no? La oración es un escalón para que llegue la adoración como segundo escalón, y ya es una técnica ya más poderosa, ¿no? Aquí dice, y está muy chida esta parte, dice: la oración y la adoración es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, de los agobios monótonos de la existencia material, o sea, de esa mecanicidad, de eso en automático que estamos, ¿no? Y aquí ya es apartarse de eso, ¿no? Irse directo, ahora sí, con Dios, ¿no? Para platicar con Él, es una vía para acercarse a la autorrealización espiritualizada, ¿no? O sea, de hecho, eso también les quería comentar. Aquí nos vuelven a repetir el reino de los cielos, ¿no? Pero aquí lo vuelven a poner aún más claro que la vez pasada, ¿no? Dice, el reino de los cielos es la filiación divina, ¿no? ¿Cómo está eso, no? Bueno, es querer ser parte de ese proyecto universal, de la evolución de nuestra alma y perfección para el servicio hacia este plan divino, ¿no? Se repite mucho, ¿no? El reino de los cielos y el reino de los cielos. Pero al principio, una persona que no está en este contexto se imagina, ¿no? El paraíso, o sea, se imagina algo físico. Pero aquí es muy claro que ahora sí que el contrato, ¿no? Es que ya desear. ¿Qué es el reino de los cielos? Es la filiación divina, ¿no? Como suscribirse, ¿no? Yo me suscribí a Netflix, ¿no? Bueno, ahora me suscribo a este proyecto universal, ¿no? Donde yo trabajo para mí, ¿no? Creando mi alma a través de hacer la voluntad de mi ajustador de pensamiento, que es Dios, ¿no? Esa es la filiación divina, ¿no? Y también ayudando a este proyecto, ¿no? Aquí eso se los quería también enseñar, mostrar al último, pero ya que estoy en ese tema, me encontré una frase muy, muy interesante, que dice: la meta de toda vida es alcanzar los estados superiores de autorrealización, ¿no? O sea, la meta de todo ser humano es eso, es perfeccionarse a sí mismo, escuchar a su ajustador de pensamiento. Y también en ese servicio, o sea, mientras estamos perfeccionándonos, también estar al servicio de este plan divino, de esta creación, ¿no? Ayudando a nuestros semejantes, o sea, ayudando a este proyecto, ¿no? Y también, pues, el fin de la meta es llegar ahora sí que a conocer físicamente ese Padre Universal, que ya es otro contexto, ¿no? Que es ir hasta el paraíso, y eso se hace durante mucho, mucho tiempo, es largo el camino, no es muy como dice la religión católica, ¿no? Te mueres y ya llegaste con Diosito, ¿no? Y no, hay mucha chamba para llegar ahí, ¿no? Pero bueno, se los quería adelantar. Y ya para cerrar yo, quiero hacerles también una pregunta a los dos. Aquí ya tenía mi pregunta anotada. Y obviamente va con base a lo que aquí menciona, ¿no? Dice, ¿por qué siempre hacen la similitud de ser como niños? Ajá, o sea, en varias partes del libro manejan ese concepto, esa idea, ¿no? De ser como niños. ¿Ustedes tienen una idea acerca de esto? Ya tienen muy claro a qué se refiere esta parte, ¿no? De sean como niños, o el reino de Dios está lleno de niños, ¿no?
estamos súper confundidos en eso, pero ¿se imaginan algo o ya lo tienen muy claro esta parte? Pues mira, yo recuerdo por ahí creo que la segunda o tercera sesión, justo, me parece, si no fue Timoteo o algo parecido, que le hace esta pregunta, como despistado, ¿no? Así, Señor, estamos, insistes en que seamos como niños, te refieres a que nos dejemos engañar y que nos vean casi nos chamaquen, ¿no? Que nos chamaquen. Entonces me imagino ya a Jesús haciéndole como que así como el meme de Iron Man, ¿no? Así como otra vez. Y no, lo que dice es que justamente tiene que ver con la inocencia y la fe y la apertura que tiene un niño cuando no tiene eso ya lo interpreto yo, no tiene esas barreras, esas creencias, esa basura en la cabeza, y que es una mente que cree, o sea, que está abierta, que cree. Un niño es inocente en la creencia, o sea, lo que le dices al niño, para el niño es verdad, y la acepta. Si tú le dices que el cielo es verde, pero que a veces se pone azul, el niño va a creer que el cielo es verde, pero que el cielo es azul. Entonces, y no es desde la perspectiva de que me engañen, sino no tiene una negativa previa ni una creencia. O sea, yo lo que entendí desde aquella ocasión a hoy tiene que ver con eso, o sea, con la inocencia y la apertura de aprender y de estar abiertos al ajustador y a la voluntad del Padre. De hecho, en ese apartado en particular vienen esos dos rubros, o sea, el de aceptar la existencia del Padre en mí y estar abierto a la apertura de su voluntad. Perdón, estar abierto a su voluntad, no abierto a la apertura, estar abierto a su voluntad, aceptar la voluntad del Padre. O sea, me acuerdo que fueron esas dos las que a mí se me quedaron muy claras y tiene que ver con esa asociación de Jesús de sean como niños, pero para aceptar la existencia del Padre y aceptar su voluntad. Gracias, Axel. Excelente. Tu Sí, amigo. Eso parecido, son esas dos partes que también me quedaban claras, porque sí, los apóstoles, sus seguidores, creían eso, o sea, como que ser totalmente niños, ¿no? Con esa ingenuidad. Se me había querido acordar esa palabra de ser ingenuos y de creer en todo, ¿no? Como dijo Axel, ¿sabes? Como creemos con nuestros padres terrenales, ¿no? Cuando somos niños. O sea, creemos, como dijo Axel también, es esa confianza, más bien, esa confianza en nuestros padres terrenales, pues ahorita de grandes, pues tener esa confianza con nuestro Padre del Paraíso. En que lo que nos dicta, lo que nos dice su mensaje es lo verdadero, que tengamos totalmente confianza en él, ahí en esa parte, pero no la ingenuidad a lo mejor de como un niño también de que pues me aviento a las vías del metro y el Padre me va a salvar, ¿no? No me llega ese tipo de ingenuidades, porque esa sí es una ingenuidad de que a lo tanto creo en Dios, que me va a salvar de alguna estupidez o tontería que yo haga, ¿no? Entonces, porque también hay gente que llega a hacerlo, que pues dice, pues si Dios me cuida, pues entonces voy a hacer cualquier cosa y Dios me va a salvar o me va a cuidar, ¿no? No llegar a esa parte de los niños, sino precisamente tener esa confianza del Padre, de que lo que nos va a dar es por nuestro beneficio, lo que muchas veces tenemos comentado. O sea, Dios nos da lo que necesitamos, igual como lo comenta igual Jesús en varias partes de todo este de la cuarta parte del libro, que dice que pues sí, confiar el Padre, lo que le pida el Hijo al Padre, el Padre tiene que saber qué es lo que de verdad necesita el niño, sino que el niño ve una serpiente, la más común, el ejemplo más común, si quiere una serpiente, pues no se le vas a dar. O si quieres le vas a dar a lo mejor algo, no sé, a lo mejor le das una serpiente, pero de juguete, ¿no? Si quieres sí, pero una serpiente de verdad no se lo vas a dar. Entonces, es en función a
yo lo considero también así de manera personal, es en función a tu fe, a tu creencia, como hace rato comentábamos, que es como va a actuar el Padre con nuestras peticiones. Entonces esa parte del niño, esa diferencia, no ser tan ilusos como un niño, pero sí tener la confianza de cualquier niño con los padres hasta terrenales. Sí, fíjense que yo obviamente coincido con ustedes. Es esa, precisamente es la fe del niño, ¿no? Esa fe ciega, ¿no? Ni pregunta. O sea, él nada más agarra la mano de su papá, ¿no? En este caso, la mano del ajustador de pensamiento, obviamente como fragmento de Dios, y lo que tú digas yo hago, ¿no? Y a irse, ¿no? A irse. Por ejemplo, en la película de La vida es bella, ¿no? O sea, el papá le dijo, tú vas a ganar y el premio es subirse a un tanque, ¿no? Y el niño, lo que tú digas, papá, lo que tú digas, ¿no? Y ya de repente el niño así como tambaleando, ¿en serio, papá? Yo como que me siento mal, ¿no? No te preocupes, vamos a ganar y no sé qué tanto. Y ahí está, ¿no? A pesar de el niñito, toda la fe en su papá, al final ganamos, papá, pero pues, todas las broncas que el padre, o en este caso el ajustador de pensamiento, por donde te va guiando, ¿no? Y yo te para atrás, para acá, para allá, ¿no? Pero esa es la fe ciega, ¿no? Precisamente cuando nos dicen seamos como niños, ¿no? La otra parte es pues borrarnos todas esas ideas, esos introyectos, esos paradigmas, y desde cero, ¿no? A escuchar al ajustador y para adelante, ¿no? Bueno, pues hay más temas, pero yo creo que aquí le dejamos por el día de hoy. Nada más déjenme cerrar la grabación. Para los que nos están siguiendo en diferido, nos vemos la próxima semana. Gracias. No.